Me llamo Elena Cárdenas. Tengo 58 años y, durante más de 3 décadas, serví en el ejército. Fui oficial al mando en operaciones especiales, instruida en extracciones de alto riesgo, estrategia y silencio. Mi expediente está sellado y mis medallas guardadas en una caja que nadie ha abierto jamás. Mi nombre fue borrado de la misma familia por la que una vez luché para proteger. El domingo pasado, me detuve tras una valla en el homenaje militar anual de la familia Cárdenas, una ceremonia celebrada cada año para honrar a los hombres y mujeres de nuestro linaje que habían vestido el uniforme. Mi padre estaba sentado en la primera fila. Mi hermano vestía su uniforme de gala de capitán. Mi sobrina, oficial de la Armada, pronunció un discurso sobre el legado. Reían, posaban para las fotografías y se hacían llamar el linaje del servicio orgulloso. Pero cuando pedí asistir, solo para sentarme en silencio al fondo, dijeron que no. No estaba invitada. No era bienvenida. Me dijeron que había fracasado, que no tenía lugar en una ceremonia que celebraba el honor. Se burlaron de mí por lo ocurrido en Siria. Una decisión que tomé hace 15 años que nunca entendieron ni quisieron entender. Abandonaste tu mando, me dijo mi padre una vez. Deshonraste el apellido Cárdenas. Nunca preguntaron qué pasó realmente. Nunca les importó. Así que no discutí. No supliqué. Me quedé tras la valla metálica vestida de civil mientras leían los nombres de los supuestos héroes de nuestra familia. El mío no estaba en la lista. Pero a los 5 minutos de empezar la ceremonia, algo sucedió. El suelo empezó a temblar, no por la música, sino por los motores. 20 todoterrenos militares doblaron la esquina en formación cerrada. Se movían como un muro de trueno coordinado. 200 soldados, con el polvo levantándose tras ellos como una cortina. No redujeron la velocidad. No vacilaron. Rodearon el campo en silencio. Entonces se detuvo un todoterreno negro. La puerta se abrió y bajó un general de 4 estrellas. Pasó por delante de los invitados sobresaltados, de mi padre que se había levantado de su asiento y del podio donde mi hermano se había quedado petrificado a mitad de una frase. El general se detuvo frente a mí, fuera de la valla. Me miró a los ojos y luego, ante todos, hizo un saludo militar firme. Bienvenida de nuevo, general Elena Cárdenas. Lo dijo alto, firme, sin lugar a confusiones. Y de repente era mi nombre el que resonaba en el aire. La multitud se sumió en un silencio absoluto. Las cámaras se detuvieron. Nadie se movía. Mi padre no habló. No pudo. El hombre que una vez me llamó fracasada se quedó sin palabras. ¿Quieren saber qué hice para merecer ese saludo? ¿Por qué 200 soldados entraron como en un desfile militar sin previo aviso? ¿Por qué el mismo gobierno que me despojó de mi título hace 15 años eligió honrarme ahora? Entonces sigan escuchando. Porque si solo leen los titulares, pensarán que abandoné una misión. Pero si escuchan la historia completa, entenderán por qué rompí la cadena de mando para salvar a 43 niños, y por qué guardé silencio durante más de una década hasta el día en que a mi nombre se le negó un lugar en mi propia familia. No me presenté aquel día para obtener reconocimiento. Me presenté para recordarles que borrar mi nombre no borra la verdad. Y esta vez, no era la única que lo recordaba. No giré la cabeza cuando rugió el primer motor. No era necesario. Conocía el sonido, el estruendo grave y potente del diésel táctico, un movimiento sincronizado, nada parecido a un desfile civil. Aquello no era ninguna exhibición de la Guardia Nacional. El ruido se hizo más fuerte. Las sillas empezaron a vibrar. Los niños en el césped delantero se taparon los oídos. Los invitados miraron hacia la calle, confundidos, entornando los ojos bajo el sol. Entonces alguien lo dijo, son todoterrenos militares. Doblaron la esquina en formación perfecta, 20 de ellos. El polvo se levantaba tras las banderas nacionales montadas en ambos lados. Sin música, sin sirenas, solo silencio y acero.
200 soldados bajaron en filas de 10, sin pronunciar una sola palabra. Toda la multitud del homenaje se quedó helada. Yo permanecí tras la valla metálica. Mis manos seguían cruzadas, mi rostro indescifrable. Pero por dentro, mis latidos se ralentizaron. Mi respiración se volvió acompasada. Había solicitado exactamente 45 minutos de desclasificación. Ni más ni menos, y ese reloj acababa de empezar a correr. El último vehículo se detuvo en el centro. Las puertas se abrieron y bajó el general Mateo Roldán, comandante del mando central del ejército. 4 estrellas en cada hombro, 35 años de servicio. Un hombre al que no había visto desde el día en que me dijo que cargara con las culpas por lo de Siria. No miró hacia el podio. No reconoció a mi padre. Caminó directamente hacia la valla, se detuvo a 1 metro de mí y saludó. Firme, limpio, formal. Bienvenida de nuevo, General Elena Cárdenas, dijo. Los jadeos recorrieron la multitud. Pude oír a mi sobrina susurrar, ha dicho general. Los labios de mi hermano se abrieron, pero no salió ningún sonido. Y mi padre, que una vez me dijo, nunca volverán a saludarte, se quedó allí de pie, con los ojos muy abiertos y la espalda rígida, mientras el oficial de mayor rango presente saludaba a la hija a la que él había borrado. Entonces, tras Roldán, cada soldado, cada uno de ellos, levantó la mano al unísono e imitó el saludo. Una ola de respeto silencioso, un corredor de honor. No devolví el saludo. Todavía no. En su lugar, di un paso adelante a través de la puerta que alguien había desbloqueado discretamente. Me detuve ante ellos, con la espalda erguida y los hombros firmes. Asentí, no por orgullo, sino por algo más profundo. Un reconocimiento. Una verdad recuperada. Y en ese momento, el peso de 15 años se desplazó. No porque el mundo me creyera ahora, sino porque yo ya no necesitaba que lo hicieran. Si quieren entender por qué sucedió esto, porque un nombre antes manchado por la vergüenza volvía a estar de pie con el uniforme completo, tendrán que volver conmigo al pasado. De vuelta a Siria. De vuelta a las órdenes que recibí y a las que me negué a seguir. Porque la historia que contaron no era la verdad. Y la verdad que enterraron, ha llegado la hora de desenterrarla. En mi familia, cada pared contaba una historia. La sala de estar en casa de mi padre era una galería de generaciones, retratos en blanco y negro de tíos abuelos de la Segunda Guerra Mundial, primos con camuflaje durante la tormenta del desierto, mi hermano con su uniforme de la academia sonriendo como un heredero de linaje. Incluso mi abuelo de pie junto al general Patton en una fotografía que nadie tenía permiso de tocar, con su marco asegurado sobre la chimenea. Los Cárdenas llevábamos el uniforme como una segunda piel. El servicio no era una opción. Era una expectativa. Uno no preguntaba si serviría, sino en qué rama lo haría. Para cuando cumplí 16 años, mi camino ya estaba decidido. Y en un momento dado, mi foto también estuvo allí arriba. Una foto enmarcada tomada el día que recibí mi primer despacho. Mi cabello recogido pulcramente bajo la gorra, mi mandíbula apretada con determinación. Colgaba justo a la derecha de la de mi hermano, un poco más abajo, porque, como mi padre bromeaba una vez, el rango va de izquierda a derecha, del mayor al menor. Durante años, estuve orgullosa en esa pared. No porque ansiara atención, sino porque se sentía como mi hogar, como la prueba de que pertenecía allí. Cada vez que volvía a casa de permiso, alguien decía, ahí está, la chica que corría más que los chicos. Y yo sonreía y dejaba que creyeran que esa era toda la historia. Pero después de Siria, después de 2010, mi foto desapareció. No dijeron nada cuando sucedió. Sin anuncios, sin discusiones. Simplemente un día ya no estaba, reemplazada por una acuarela de un águila real. Sutil, simbólico, definitivo. Mi padre nunca lo mencionó directamente, pero mi hermano sí. Durante una cena meses después, tras haber sido mi nombre eliminado discretamente de la lista de invitados a un evento familiar, ya sabes por qué,
dijo mientras cortaba su filete. Desobedeciste una orden. Sacaste a tu unidad antes de que el mando diera luz verde. Eso no es valentía, Elena. Eso es deserción. Lo dijo como si estuviera leyendo un manual. Como si no estuviera hablando con la hermana que una vez le enseñó a disparar, que renunció a su propia oportunidad de ascenso para que él pudiera asistir a la escuela que quería. En mi familia, esa se convirtió en la versión oficial de los hechos. Elena Cárdenas desobedeció. Elena Cárdenas avergonzó al ejército. Elena Cárdenas perdió su rango. Elena Cárdenas huyó. No importaba que yo nunca hubiera buscado un juicio público, que me hubieran ordenado firmar un acuerdo de confidencialidad, que todo lo que hice aquel día lo hice para salvar vidas. Lo que importaba era que el apellido Cárdenas tenía ahora una nota al pie, y nadie quería leerla en voz alta. En la cena de jubilación de mi padre, ni siquiera me mencionaron en su discurso, ni siquiera como mi hija que sirvió. Era como si nunca hubiera vestido el uniforme. Y lo peor de todo es que lo permití. Porque explicar la verdad habría significado romper un silencio que juré mantener. Porque defenderme habría requerido revelar cosas que nunca debieron ser públicas. Porque pensé que si me quedaba callada el tiempo suficiente, tal vez volverían a verme. Pero en su lugar, llenaron el marco vacío con silencio. Y con el tiempo, el silencio se endureció hasta convertirse en creencia. Verán, la gente no necesita pruebas para borrarte. Solo necesitan una historia que se parezca lo suficiente a la verdad y una pared con una foto menos. La última vez que me invitaron a una cena de la familia Cárdenas, la mesa estaba puesta para 14 personas. Lo recuerdo porque mi sobrina había usado tarjetas con nombres, pequeños trozos de cartulina doblada con letras doradas. Todos tenían un asiento con su título, capitán, teniente, doctor, capellán. La mía solo decía Elena. Sin rango, sin reconocimiento, solo mi nombre escrito en pequeño, encajado entre un vaso de agua y un tenedor de ensalada. Me sentaron en el extremo más alejado, junto al perchero y la silla de repuesto que solo se usaba cuando el perro andaba por allí. Mi hermano presidía la mesa, deleitándose con historias sobre un ascenso reciente. Mi padre se inclinaba hacia él, riendo más de lo habitual. Mi foto ya no estaba en la pared para entonces. Nadie lo mencionó. Durante toda la comida, mi padre nunca me miró. Ni una sola vez. Ni cuando le pasé la mantequilla. Ni cuando me levanté para rellenar mi agua. Se dirigió a todos los demás, le preguntó a mi primo sobre su despliegue, felicitó a mi sobrina por su beca naval, agradeció a mi hermano por llevar adelante el apellido Cárdenas. Me saltó como a una pista rayada en un disco. A mitad de la cena, mi primo propuso un brindis para honrar a quienes han servido con distinción. Las copas chocaron, las sonrisas circularon por la mesa. Yo también levanté la mía, pero nadie se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados mirando a mi hermano, que ya estaba elaborando una respuesta que sonaba ensayada. Me quedé en silencio. Podía sentir la distancia como una segunda piel, no solo entre nuestros asientos, sino en cada mirada que me evitaba, en cada conversación de la que quedaba fuera, en cada frase que usaba él, nosotros, pero nunca él, tú. Después del postre, ayudé a recoger los platos. Por vieja costumbre. Mi madre solía decir, siempre se nota quién fue criado con disciplina por quién se queda a limpiar. Pero ella ya no estaba allí. Y esa noche, nadie se ofreció a ayudar. Enjuagué el último plato, me sequé las manos con una toalla y me dirigí a mi hermano. Creo que me voy a marchar. Él asintió. Sin abrazos, sin acompañarme a la puerta, solo un distraído, gracias por venir. Pasé junto a mi padre al salir. No habló, pero se removió en su asiento, girándose ligeramente, como si incluso mi silueta fuera una ofensa. Nadie me llamó después de esa noche. Ni mensajes, ni novedades, ni invitaciones. Cuando mi primo se casó la primavera siguiente, me enteré por una foto etiquetada. No fui invitada. Cuando mi hermano tuvo a su primer hijo,
me enteré por un colega en la asociación de veteranos. Para entonces, lo comprendí, ya no era hija, ni hermana, ni tía. Solo un fantasma que compartía el mismo apellido. Años después, descubriría por accidente que mi nombre había sido omitido del testamento de mi padre. No modificado ni disputado, simplemente borrado, como si nunca hubiera existido. Y sinceramente, no me sorprendió. Porque aquella cena no fue solo una comida. Fue un mensaje, una declaración de exilio, entregada con servilletas y silencio. Salí esa noche al frío, con las llaves en la mano, y me di cuenta de algo. No necesitas una prisión para sentirte bloqueada fuera de tu propia vida. Solo necesitas una mesa donde todos miren a través de ti, como si nunca hubieras estado sentada allí desde el principio. Una vez tuve el poder en mis manos. No del tipo que se ejerce con ruido y medallas, sino del tipo silencioso, el que viene con órdenes clasificadas, llamadas telefónicas a medianoche y decisiones que cambian el destino de personas cuyos nombres nunca conocerás. Dirigí equipos de los que nadie habla. Operaciones que oficialmente no existieron. Misiones que, si tenían éxito, serían olvidadas, y si fracasaban, serían desautorizadas. No mandaba desde un podio, sino desde el silencio. Y en silencio, cumplí con mi deber. Aprendí pronto que los mejores soldados no dejan huellas, dejan sombras. Y yo era malditamente buena en mi trabajo. Mis equipos me llamaban Madre Fantasma. Empezó como una broma, porque aparecía en lugares donde no debía estar, resolvía problemas que nadie más podía y desaparecía antes de que alguien pudiera darme las gracias. No necesitaba las gracias. Lo que necesitaba era impacto, y lo tuve. Hasta que dejó de ser así. Hubo una vez, solo una, en la que alguien intentó darme el crédito. Fue después de una intervención humanitaria en África Occidental. Habíamos extraído a un grupo de médicos bajo asedio, 0 bajas, bajo fuego intenso, contra todo pronóstico. La unidad que dirigí actuó con precisión, moderación y claridad moral. No fue glamuroso, pero salvó vidas. Mi oficial superior presentó mi nombre para la cruz por servicio distinguido. Ni siquiera lo supe hasta que el papeleo ya había subido por la cadena de mando. Entonces se estancó. 2 semanas después, el premio fue reconsiderado. 3 semanas después de eso, recibí la llamada. Una voz que no reconocí, alguien demasiado joven, demasiado ensayado, me dijo que la nominación había sido retirada. Sin razones, sin disculpas. Solo una declaración plana: señora, la recomendación ha sido sustituida debido a evaluaciones recientes. Sabía a qué se referían. Se referían a Siria. Los susurros ya me seguían, los informes extraoficiales, la versión tergiversada de lo que ocurrió a las afueras de Alepo. Esa en la que desobedecí una orden directa y comprometí una alianza multinacional. Esa versión viajó por los rangos más rápido de lo que los hechos jamás podrían hacerlo. Nadie llamó para preguntar mi versión. Nadie quería matices, y a mí no se me permitió dar explicaciones. La misión estaba sellada. Las consecuencias eran mías. A partir de ese momento, mi nombre quedó marcado. No en una lista negra, simplemente ignorado, pasado por alto, evitado. Los nuevos oficiales se cruzaban conmigo en el pasillo y sonreían con torpeza, inseguros de si debían saludarme. Me convertí en el tipo de figura a la que la gente se refería en susurros: era excelente hasta aquello de Siria. El mando no me despidió. No tuvieron que hacerlo. Me reasignaron una y otra vez: menos visibilidad, menos aportación. Al final me retiré voluntariamente, porque solo puedes ser invisibilizada un número limitado de veces antes de empezar a creer que no estás allí en absoluto. Pero aquí está la parte que nunca entendieron. No serví por la ceremonia. Serví porque había personas en peligro y yo tenía la habilidad para ayudarlas. Que me colgaran o no una medalla en el pecho no cambiaba lo que hice con mis manos. Aún así,
mentiría si dijera que no dolió ver a otros ser celebrados por hacer menos mientras yo desaparecía en notas al pie clasificadas y reuniones a puerta cerrada. Desaparecí tan a fondo, de hecho, que cuando me marché, nadie se dio cuenta. Al menos no hasta el día en que aparecí tras aquella valla. No hasta que los motores entraron. No hasta que alguien preguntó, ¿por qué la saludaría un general de 4 estrellas? Siria. 2010. Nadie vendría. Esa fue la primera verdad que comprendí aquel día. Teníamos tropas sobre el terreno a las afueras de una aldea a 50 kilómetros al oeste de Alepo, Operación Daggerlight. Se suponía que sería un rastreo rutinario, confirmar la inteligencia, localizar el almacén de armas, asegurar el perímetro y realizar la extracción al anochecer. Pero a los 30 minutos de llegar, todo cambió. La distribución no coincidía con las imágenes de satélite. El edificio marcado como presunto arsenal de armas tenía pupitres escolares en su interior. Pizarras rotas. Dibujos aún colgados en las paredes. Aquello no era un escondite. Era una escuela convertida en algo mucho más oscuro. Encontramos jaulas en el sótano. 43 niños, sucios, drogados, utilizados como escudos humanos. Nuestras radios estaban inhibidas. Los drones habían sido retirados para su reasignación. El equipo de apoyo se retrasó por una decisión, no por logística. Más tarde, sabría por qué. La aldea estaba bajo la protección encubierta de un grupo paramilitar extranjero con profundos vínculos con uno de nuestros aliados. El Ministerio de Asuntos Exteriores había dado luz verde discretamente a la no intervención a cambio de acceso de inteligencia a las rutas petroleras regionales, lo que significaba que no debíamos estar allí. Significaba que, si las cosas salían mal, seríamos desautorizados. Así que cuando solicité la evacuación de emergencia y me dijeron, espere nuevas instrucciones, supe qué código era aquel. Sabía que no vendría ayuda. Teníamos quizá 20 minutos antes de que el recinto fuera invadido. Podía esperar una orden que no llegaría o actuar. Elegí actuar. Ordené a mi unidad dividirse, 2 equipos cubriendo las salidas, uno extrayendo a los niños. Sin formación, sin autorización, solo precisión y velocidad. Nos movimos entre el polvo y los gritos, a través de puertas con trampas explosivas y disparos que venían de azoteas disfrazadas de hogares. 3 de mis soldados resultaron heridos, ninguno murió. Y cada niño logró salir. Dejamos sangre y fusiles rotos atrás. También dejamos atrás cualquier ilusión de que el mando nos respaldaría. Para cuando llegamos a la zona segura, yo ya había enviado el informe de la operación. No mentí. No adorné nada. Expuse exactamente lo que encontramos, exactamente lo que hicimos y exactamente por qué no esperé. Esperaba una reprimenda. Lo que recibí fue un silencio más fuerte que cualquier sala de justicia. El informe fue sellado. La misión reclasificada. Cuando pregunté por las condecoraciones de mi equipo, me dijeron, señora, hemos decidido no tramitar más documentación en este momento. Ese era el lenguaje burocrático para decir, acabas de avergonzar a alguien con mucho más poder que tú. Una semana después, recibí una carta formal, se inició una revisión de conducta por no seguir la cadena de mando. Los niños que rescatamos fueron reubicados bajo alias humanitarios. Sus identidades selladas. Sus historias nunca contadas. El mundo siguió girando. Y yo guardé silencio, porque sabía que si luchaba contra ello, esos niños se convertirían en titulares. Sus rostros salpicarían las pantallas de noticias. Su trauma se convertiría en un arma para defender a un soldado que ya no tenía una bandera tras su nombre. Así que me quedé callada. Absorbí la narrativa. Dejé que el expediente mostrara insubordinación. Dejé que mi familia creyera que huí. Dejé que las medallas fueran para oficiales que nunca pisaron aquella tierra. Porque esto no se trataba de gloria. Se trataba de 43 niños que pudieron crecer. Y si eso significaba que me convertía en la villana en mi propio país, que así fuera.
A veces la justicia no es ruidosa. A veces son 43 vidas recibiendo una segunda oportunidad porque una persona desobedeció una orden que, para empezar, nunca tuvo la intención de proteger a los inocentes. Mi familia no sabía la verdad. Pero la parte más difícil fue que no quisieron saberla. Después de Siria, el silencio del mando fue brutal. Pero el silencio de mi hogar caló más hondo. Recuerdo llamar a mi padre el día que recibí el aviso de revisión de conducta. No buscaba compasión. Solo quería que lo escuchara de mí, no de otra persona. Cogió el teléfono al segundo tono. Le conté con calma, con hechos, que había sido citada oficialmente por desobedecer órdenes y que había aceptado las consecuencias. Hubo una larga pausa en la línea. Luego dijo, te enseñé a seguir la cadena de mando, no a reescribirla. Y ese fue el final de la conversación. Sin preguntas. Sin curiosidad. Sin un, ¿estás bien? O, ¿qué pasó realmente? Solo una última frase antes de colgar. Has traído la deshonra a esta familia. 2 semanas después, supe que mi nombre había sido retirado de la placa del linaje militar de nuestra familia, la que estaba en el pasillo justo fuera del despacho de mi padre. Hizo que un grabador local viniera y la reemplazara con una placa de latón que decía, reservado para servicio futuro. Era como si yo hubiera muerto, y estuvieran guardando el espacio para alguien más digno. Poco después, mi hermano menor, Daniel, fue ascendido a comandante. Ya estaba subiendo rápido. Pero cuando dejé mi puesto de campo, se abrió la puerta para que él entrara, y lo hizo con facilidad. Nunca me habló de ello. Nunca me preguntó si estaba bien al retirarme. Nunca cuestionó cómo se había beneficiado de mi caída. Quizás se dijo a sí mismo que me lo merecía. O quizás simplemente no le importó. En las reuniones familiares, las pocas a las que intenté asistir, nadie mencionaba mi nombre. Si yo entraba en una habitación, la energía cambiaba. Mis tías sonreían cortésmente y luego se retiraban a otras conversaciones. Mis primos asentían desde el otro lado del espacio, sin acercarse nunca. Mi presencia se convirtió en un inconveniente educado. Un año, durante la parrillada anual del Día de los Caídos, mi padre hizo un brindis por los valientes hombres y mujeres que nos han hecho sentir orgullosos. Enumeró nombres, Daniel, el tío Roy, incluso un primo lejano de la Guardia Costera que una vez repartió el correo en Guam. Se saltó el mío por completo. Eso no fue un accidente. Me di cuenta entonces de que mi castigo no venía solo del ejército. Venía de la sangre. Del legado. De las personas que se suponía que mejor me conocían. Habría sido más fácil si hubieran preguntado. Si tan solo una persona hubiera dicho, cuéntame qué pasó. No la versión de las noticias, ni la oficial. La tuya. Pero nunca lo hicieron. Porque mi historia era inconveniente. Porque les hacía cuestionar las reglas sobre las que habían construido sus vidas. Porque significaba admitir que a veces el sistema que adoraban se equivoca. Era más limpio, más simple, más fácil creer que yo había fallado, descartarme como el cuento preventivo, usar mi nombre como una advertencia. No seas como Elena. No creas que sabes más que el mando. Dijeron que era arrogante. Que dejé que mi ego costara vidas, aunque no se perdió ninguna. Aunque se salvaron vidas. Pero los hechos no importan cuando la gente protege su comodidad. Preferirían defender una mentira antes que enfrentarse a una verdad que no encaja perfectamente en un discurso. Así que dejé de llamar. Dejé de escribir. Dejé de intentar dar explicaciones. Me convertí en la historia que contaban a puerta cerrada, el fantasma que rondaba los álbumes de fotos, aquella cuyo nombre decían bajando la voz. Y todo el tiempo, guardé silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque los amaba más de lo que ellos tenían la capacidad de amarme a mí. Y a veces el amor significa dejar que la gente te odie, si eso les ayuda a dormir mejor por la noche. 2 meses antes del homenaje militar de la familia Cárdenas, recibí un mensaje de mi prima Lucía. Fue corto,
informal, casi descuidado, oye, solo para que lo sepas. Gran ceremonia de homenaje este otoño. Mi padre quiere que sea la más grande hasta ahora. Pensé que querrías saberlo. Sin enlaces. Sin invitación. Sin seguimiento. Aún así, revisé el sitio oficial. Efectivamente, allí estaba, reunión del legado militar Cárdenas, honrando a 3 generaciones de servicio. El nombre de mi hermano estaba en la cabecera. El de mi padre en la introducción. Incluso el marido de Lucía, que sirvió 2 años en un puesto sin combate en Alemania, tenía un tiempo asignado para hablar. Me desplacé por el itinerario, oradores invitados, presentaciones de medallas, tributos en vídeo. Un segmento titulado, Los héroes entre nosotros. Mi nombre no aparecía. Ni entre los homenajeados, ni en el programa, ni siquiera en las notas al pie. Había, sin embargo, un breve aviso legal al final de la página. Debido a la naturaleza formal de este evento, rogamos a los invitados que se abstengan de invitar a personas cuyo servicio haya sido objeto de medidas disciplinarias. Eso no era sutil. Estaba dirigido a mí. Me dolió, pero no por la razón que podrían pensar. No necesitaba un asiento en primera fila. No necesitaba un discurso ni una medalla. Pero ser borrada de nuevo, esta vez públicamente, frente a niños que podrían crecer pensando que yo nunca fui parte de la historia, eso no podía permitirlo. No porque quisiera reconocimiento, sino porque le debía algo a 43 niños que nunca pudieron decir qué ocurrió. A los soldados que siguieron mis órdenes, confiando en que yo sabía lo que hacía. A mí misma. Así que presenté una solicitud formal al Ministerio de Defensa. No para impugnar el evento. No para presentar una demanda. Solo para desclasificar una parte limitada de mi expediente, 45 minutos de visibilidad. Tiempo suficiente para que la verdad respirara. El proceso no fue fácil. Tuve que superar 4 niveles de autorización. Tuve que firmar nuevos acuerdos de restricción que harían que el expediente desapareciera de nuevo en cuanto el reloj dejara de correr. Pero finalmente, la solicitud fue aprobada. 45 minutos, alcance limitado, solo en el lugar, sin prensa, sin réplicas. No se lo dije a nadie. Ni a mi hermano, ni a mi padre, ni siquiera a Lucía, que probablemente asumió que no aparecería. En los días previos al evento, me mantuve en silencio. No preparé un discurso. No saqué mi uniforme. No ensayé qué diría si alguien preguntaba por qué estaba allí, porque no venía a dar explicaciones. Venía a ser testigo. A mirarlos a los ojos, uno por uno, y mostrarles que seguía en pie. Entera. Sin vergüenza. Sin invitación. Compré un billete de tren en lugar de volar. Vestí ropa de civil en lugar del blanco de gala. Llegué la noche anterior y me quedé en un hostal junto a la carretera. Observé el espacio del evento desde el otro lado de la calle, vi cómo subían las banderas, cómo colocaban las sillas, vi a la familia llegar en oleadas, sonriendo, saludando, orgullosos. Nadie se fijó en mí. Y prefería que fuera así. Aquella mañana, mientras me sentaba tras una valla baja viendo comenzar los discursos, me sentí extrañamente tranquila. Esto no era una venganza. No se trataba de demostrar que nadie estaba equivocado. Se trataba de reclamar mi nombre, aunque solo fuera por 45 minutos, aunque nadie volviera a decirlo en voz alta. Porque a veces lo más poderoso que puedes hacer es presentarte no para ser vista, sino para recordarte a ti misma que ser borrada no es lo mismo que estar ausente. Me habían excluido de la historia escrita. Pero seguía aquí. Y la verdad, nunca se había ido conmigo. Llegué una hora antes, no por impaciencia, sino por cálculo. Quería evitar las multitudes, las miradas, los cumplidos ensayados. Aparqué a 2 manzanas de distancia y caminé el resto del trayecto a pie, tomando calles secundarias y callejones como viejos hábitos que no podía desaprender. El evento se celebraba en el Parque de los Veteranos, un pequeño espacio público reutilizado cada año para esta ceremonia.
Filas de sillas plegables estaban dispuestas en el césped. Banderas de cada rama ondeaban con la brisa. Un escenario alquilado se alzaba al frente, flanqueado por dos grandes altavoces y un podio envuelto en telas de colores nacionales. Llevaba vaqueros, una camisa azul marino limpia, sin cintas, sin insignias, sin distintivos militares. Nada que pudiera invitar a la atención. Me acerqué al sendero de entrada principal, con la grava recién rastrillada. Un joven uniformado estaba junto a la puerta, con una carpeta en la mano, escaneando nombres. «¿Nombre, señora?», preguntó, educado pero distante. «Elena Cárdenas», dije suavemente. Miró la lista. Su bolígrafo vaciló y luego retrocedió. Pasó una página y luego otra. «Lo siento, señora. No veo su nombre aquí. No estoy en la lista». Respondí. «No pido un asiento delante. Solo al fondo. No estorbaré». Dudó, mirando por encima del hombro hacia un grupo de organizadores cerca del escenario. «He recibido instrucciones de no permitir la entrada a personas que no estén registradas formalmente». «Lo siento mucho». Asentí. Sin ira, sin discusiones, solo un silencioso «gracias», mientras me echaba a un lado. Encontré un lugar en el borde del parque, tras una valla baja que separaba la zona de asientos de la acera. No era una gran vista, pero no estaba allí para mirar. Estaba allí para dar testimonio. Una mujer que empujaba un cochecito de bebé al pasar junto a mí me ofreció una cálida sonrisa y siguió su camino. No tenía idea de quién era yo. Y por primera vez en mucho tiempo, encontré consuelo en el anonimato. Me senté en el murete de piedra que bordeaba la hierba. Con las piernas cruzadas, las manos en el regazo, la espalda erguida, viejos hábitos de nuevo. Desde donde estaba sentada, podía ver todo el escenario. Mi hermano estaba cerca del podio, ensayando sus notas. Mi padre ya estaba en la primera fila, con una postura perfecta, la mandíbula firme y el orgullo de veterano envolviendo todo su porte. Observé cómo saludaban a los primos, estrechaban la mano de los concejales de la ciudad, posaban para fotografías con otros invitados condecorados, gente a la que solía conocer, gente que solía conocerme. Ni uno solo miró en mi dirección. Y yo no esperaba que lo hicieran. No estaba allí para interrumpir. No estaba allí para corregir. Estaba allí porque esta también solía ser mi historia. Un voluntario repartió programas impresos. Un niño saltó a mi lado con una bandera en cada mano. Una pequeña banda de música afinaba sus instrumentos bajo una carpa blanca a un lado. Entonces comenzó la ceremonia, una invocación, unas palabras del alcalde, la lectura de la lista de honor de la familia Cárdenas. Reconocí cada nombre y sentí la ausencia del mío como un eco silencioso entre las sílabas. Nombraron a mi hermano 2 veces, una por el servicio activo y otra por el servicio a la comunidad. Incluso mencionaron al marido de mi prima que nunca fue desplegado. Pero a mí no. Ni una sola vez. Me quedé quieta, respirando lento, contando cada pausa entre los aplausos. Cada vítore era un recordatorio de que ya no formaba parte de aquello. Y sin embargo, no me sentía pequeña. No me sentía borrada, porque sabía algo que ellos no. El reloj estaba corriendo. Y los 45 minutos acababan de empezar. Mientras mi hermano subía al escenario, aclarándose la garganta frente al micrófono, fijé mis ojos en el dobladillo de la bandera que tenía detrás. Las estrellas eran nítidas, el rojo tan intenso que parecía húmedo. Me recordó a otro tipo de rojo. A otro tipo de silencio. Alepo. 2010. Mis botas tocaron tierra a las 3. Avanzamos con sigilo y control, sin linternas, sin transmisiones de radio. Nuestras órdenes eran precisas: rastrear el corredor norte, confirmar la presencia de un arsenal enemigo, evitar la confrontación con civiles. Pero lo que encontramos no fue munición. Eran niños.
Enjaulados, drogados, algunos inconscientes, utilizados como escudos por milicianos que sabían exactamente cómo explotar las reglas de enfrentamiento. Y de repente, cada protocolo que había seguido en mi vida se desmoronó a mis pies. La inteligencia había marcado el complejo como un objetivo prioritario. El mando dijo: mantengan posición. Esperen nueva autorización. Pero yo sabía que la autorización no llegaría. No a tiempo, no sin consecuencias. Porque había otros intereses en juego, políticos, y los niños no estaban en la agenda. Tenía una opción: obedecer y esperar, o desobedecer y moverme. Elegí moverme. Rompimos la formación y nos dividimos en equipos de extracción. Dirigí el asalto por la entrada este, recibiendo fuego en menos de 60 segundos. 2 hombres cayeron, uno herido en el hombro, otro con la pierna destrozada. Los arrastramos fuera mientras el fuego de cobertura resonaba detrás de nosotros como un trueno rodante. Forzamos la entrada al sótano y encontramos a 43 niños, descalzos, temblando, apenas reactivos. Informé por radio: carga localizada. Solicito evacuación inmediata. Silencio. Repetí: aquí hecho clear. Tengo 43 menores civiles. Solicito evacuación urgente. Más silencio. Luego estática. Finalmente, esta operación no está autorizada. No procedan. Miré la radio como si le hubieran salido dientes. No procedan. Teníamos segundos antes de que el enemigo se reagrupara. Segundos antes de que aquel edificio se convirtiera en una tumba. No volví a preguntar. Di la orden: evacuación. Ahora. Nos vamos. No importa lo que digan. Sacamos a esos niños envueltos en mantas de repuesto y chalecos antibalas. Los cargamos en los camiones y los cubrimos con nuestras propias chaquetas. No miramos atrás. Para cuando llegamos a la zona segura, un niño tenía una convulsión. 2 más vomitaban por cualquier cosa con la que los hubieran sedado. Uno, el más pequeño, de apenas 5 años, se aferraba a mi pierna como si yo fuera lo único que quedaba en el mundo a lo que valiera la pena agarrarse. Los salvamos. A todos ellos. Pero el mando no lo vio de esa manera. Su mensaje fue claro: expusiste un compromiso político, arriesgaste un conflicto diplomático, actuaste por tu cuenta. Y así me convertí en un problema que gestionar. La misión fue sellada. Mi expediente borrado. El relato oficial decía: inteligencia comprometida, evacuación civil incompleta. Ni una sola línea sobre las vidas que salvamos. Ni mención a los niños. Ni siquiera una nota al pie. Querían enterrarlo. Y yo dejé que lo hicieran, porque luchar habría significado arrastrar a esos niños a un foco que nunca pidieron. Habría significado decirle al mundo quién les falló y quién intentó encubrirlo. Así que acepté la reprimenda, firmé el acuerdo de confidencialidad y me alejé del campo de batalla sin aplausos y sin explicaciones. Pero esta vez no. Mientras la voz de mi hermano resonaba por todo el parque, llena de orgullo, llena de teatro, no me moví. No parpadeé. Esta vez, me quedé tras la valla a plena vista. Porque por primera vez en más de una década, yo no era la que estaba siendo extraída. Yo era la que mantenía la posición. Defendiendo mi terreno. Y esperando, no un rescate, sino un ajuste de cuentas. Comenzó con un temblor. Sutil al principio, como un trueno lejano, el tipo de sonido que hace que los pájaros levanten el vuelo de las ramas antes de que nadie entienda por qué. La gente giró la cabeza. Los murmullos subieron como la temperatura. Luego el sonido creció. La vibración se sentía bajo las plantas de mis pies. Motores. Pesados. Familiares. Alguien cerca del escenario se protegió los ojos del sol. ¿Qué demonios es eso? Otro susurró algo que no pude oír. Yo ya lo sabía. 20 todoterrenos militares doblaron la esquina en formación cerrada,
faros apagados, el polvo arremolinándose tras ellos como una niebla agitada por la memoria. Su aproximación era metódica. Sin bocinas estruendosas, sin banderas ondeando. Solo pura presencia. Se podía sentir el silencio entre cada rotación de los neumáticos. No formaban parte del programa. Nadie los había invitado. Pero vinieron de todos modos. La ceremonia se detuvo a mitad de una frase. Mi hermano hizo una pausa en el podio, con el ceño fruncido. Mi padre se levantó lentamente, escaneando la formación como si tratara de determinar si aquello era una protesta, un error o algo mucho peor. El convoy se detuvo en seco. Los soldados bajaron con movimientos coordinados, 200 de ellos, las botas golpeando el suelo rítmicamente, formando un corredor directamente a través del centro del parque. Entonces se abrió el último vehículo y bajó el general Mateo Roldán. 4 estrellas atrapando el sol del mediodía. El uniforme de gala impecable. El rostro indescifrable. El oficial de mayor rango presente, y el único hombre al que no había visto desde el día en que firmó la orden que selló mi expediente. No reconoció a la multitud. No estrechó manos. No saludó. Caminó por delante de los invitados sentados, de los funcionarios municipales, de la familia Cárdenas y del podio, todos ellos en silencio ahora, sin saber qué pensar de esta ruptura en la tradición. Caminó hacia el lado de la valla donde yo seguía sentada, con las manos cruzadas, la espalda erguida, y se detuvo directamente frente a mí. El mundo contuvo la respiración. Entonces, con una postura perfecta y una claridad absoluta, levantó su mano derecha y saludó. Bienvenida de nuevo, General Elena Cárdenas. Mi nombre, completo y formal, resonó en el parque como una campana golpeada tras años de silencio. Los jadeos cortaron la multitud como el viento entre las hojas secas. Alguien dejó caer un programa. Otro dijo, ha dicho general. Me puse de pie. No rápido, ni triunfante, solo con determinación. El general Roldán bajó el saludo. He solicitado que se restituyan todos sus honores, dijo, con voz calmada pero firme. Desclasificación temporal. Con efecto inmediato. Se giró hacia la multitud, alzando la voz para que se oyera bien. Para quienes no lo sepan, esta mujer sirvió 33 años en el ejército. Dirigió operaciones clasificadas en 5 países. Salvó vidas en lugares que no tenemos permitido nombrar. Ostentó el mando cuando otros tenían miedo. Y cuando el sistema falló, ella defendió la línea. Volvió a mirarme. Olvidamos darle las gracias. Hasta ahora. Entonces, como siguiendo una señal, los 200 soldados levantaron la mano y saludaron al unísono. No lloré. No sonreí. Pero por dentro, algo cambió. No era vindicación, ni venganza, solo la gravedad realineándose. Detrás de mí, oí voces, suaves al principio, luego subiendo de tono. Era una de los nuestros. ¿Cómo no la incluyeron? ¿General Cárdenas? Pensé que ella era. No terminaron la frase, porque sabían lo que habían creído, y sabían lo mal que sonaba ahora. Mi hermano seguía petrificado ante el micrófono. Mi padre no se había vuelto a sentar. Roldán me miró una vez más. ¿Le gustaría dirigirse a ellos? Negué con la cabeza. No es necesario. Ya me han oído. Él asintió, se hizo a un lado, y con un solo movimiento, sus soldados volvieron a formar filas, esta vez mirando hacia afuera, como protegiendo algo sagrado. Caminaba despacio, no con vacilación, sino deliberadamente, como si cada paso tuviera peso, como si hubiera ensayado este momento en su mente 1000 veces y ahora, frente a cientos de extraños, quisiera que cada segundo contara. Parecía tener unos 25 o 26 años. Pelo corto, traje gris. Sus zapatos estaban polvorientos, como si hubiera cruzado el parque caminando en lugar de ir por la carretera. En su mano, llevaba una carta doblada. Lo reconocí antes que cualquier otro. No por el nombre, nunca supe su nombre.
sino por la forma de su cara. Por la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. Por la forma en que mantenía los hombros, como alguien que una vez cargó con el peso del mundo a los 5 años. Era uno de los niños de Siria. De aquella noche. Del sótano. Un voluntario susurró algo al maestro de ceremonias. Le entregaron el micrófono. Nadie puso objeciones. Nadie sabía quién era él. Pero algo en el silencio le dijo a todo el mundo que escuchara. Desdobló la carta, se aclaró la garganta y comenzó. Mi nombre es el Dr. Asim Khalil. Nací en Alepo. Cuando tenía 5 años, me sacaron de mi aldea y me usaron como escudo humano hombres a los que no les importaba si vivía o moría. La multitud estaba completamente inmóvil. Continuó, el 16 de febrero de 2010, una unidad estadounidense asaltó un complejo a las afueras de Alepo. Los soldados no sabían que encontrarían niños. Se les ordenó esperar. Se les dijo que era demasiado peligroso. Pero una mujer, una comandante, decidió moverse de todos modos. Esa mujer era la general Elena Cárdenas. Las cabezas giraron. Las bocas se abrieron. Las miradas se desplazaron hacia mí. Mis recuerdos de aquella noche son fragmentos, dijo. Dolor. Luz. El olor a diésel. Una mujer arrodillada a mi lado, envolviéndome los hombros con una chaqueta. Su voz, calmada, tranquilizadora. Nunca olvidé su voz. Hizo una pausa y luego me miró directamente. Estoy vivo hoy porque ella desobedeció. Se oyeron algunos jadeos. Alguien cerca de la primera fila se secó una lágrima de la mejilla. Me hice médico, prosiguió. Hoy trabajo en un hospital infantil en Nueva York. He ayudado a salvar vidas porque alguien salvó la mía una vez. Y durante años, no supe su nombre. Nadie me lo decía. Nadie hablaba de la misión. Solo supe la verdad recientemente, por accidente, a través de un documento que nunca debió existir. Volvió a dirigirse al micrófono. Su voz temblaba, no por miedo, sino por algo más profundo, orgullo, pena, gratitud. Ella no pidió un agradecimiento. No pidió ser recordada. Pero yo la recuerdo. Nosotros la recordamos. Entonces buscó en su chaqueta y sacó un sobre pequeño. Mi hermana menor, una de los 43 niños rescatados aquella noche, escribió esto antes de fallecer el año pasado de leucemia. Quería decir algo por si alguna vez descubría quién la había salvado. Desdobló una nota y leyó suavemente. Para la señora de los brazos fuertes, gracias por ser valiente cuando el mundo no lo fue. Gracias por elegirnos, incluso cuando te dijeron que no lo hicieras. No recuerdo tu cara, pero recuerdo haberme sentido segura. Eso fue suficiente. Mis manos no se movieron. Mi cuerpo no flaqueó. Pero por dentro, mi respiración se rompió en 1000 pedazos. Detrás de mí, alguien sollozó. Cerca de la primera fila, vi los nudillos de mi padre ponerse blancos al borde de su silla. Y junto a él, el rostro de mi hermano había palidecido. El Dr. Asim miró a la audiencia una última vez. La historia intentó olvidarla. Pero nosotros no lo hicimos. Ni lo haremos. Bajó del escenario. No hubo aplausos, no porque no se los hubiera ganado, sino porque el momento le había robado el sonido al propio aire. Caminó directamente hacia mí y, cuando llegó, se detuvo, extendió su mano y dijo, he esperado toda mi vida para decir esto. Gracias, General Cárdenas. Le estreché la mano, firme, quieta, sin una sola palabra entre nosotros. Porque a veces, cuando la verdad finalmente se dice en voz alta, no queda nada más que añadir. Durante 15 años, mi padre nunca me miró a los ojos. No después de Siria. No después de las cenas familiares a las que no fui invitada. No después de que los susurros se hicieran silencio y el silencio se hiciera ausencia. Incluso cuando compartimos el mismo espacio una vez, en el funeral de un primo, mantuvo la mirada en otra parte.
Era como si yo hubiera dejado de existir dentro de su campo de visión. Pero después del discurso del Dr. Asim, algo se rompió. No se levantó de inmediato. No corrió hacia adelante. No bajó la cabeza avergonzado, eso habría sido demasiado fácil y muy poco propio de él. En su lugar, se quedó perfectamente quieto. Los dedos entrelazados con fuerza en el regazo, los hombros bloqueados en la misma posición de descanso que nos había inculcado de niños. Pero su mandíbula tembló, solo una vez, brevemente. Y ese fue el primer movimiento que le vi hacer en años que no estuviera ensayado. Mi hermano se inclinó hacia él y le susurró algo que no pude distinguir. Mi padre no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en el lugar donde el Dr. Asim había estado, donde la verdad había brotado como agua sobre una piedra vieja y seca. Entonces, sin previo aviso, se levantó. No con urgencia, ni como una reacción, más bien como un cambio en la gravedad. No parpadeé. No asumí que venía hacia mí. Parte de mí pensó que simplemente se marcharía, que se alejaría como siempre hacía. Pero entonces, mientras la multitud empezaba a murmurar y a removerse y a respirar de nuevo, hizo algo que no le había visto hacer desde que yo era una niña, se giró hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron. 15 años se colapsaron en ese único momento cargado. Lo vi. El orgullo que había enterrado. La duda que nunca había expresado. El dolor que se había tragado entero, porque era más fácil culparme a mí que cuestionar el sistema que se había pasado la vida defendiendo. No habló. No sonrió. No extendió la mano. Pero asintió, solo una vez. No fue un gran gesto. No fue un reconocimiento público. Pero fue un reconocimiento. Un saludo, no de rango a rango, sino de padre a hija. No fue perdón. No fue una disculpa. Pero fue algo real. Y lo real fue suficiente. Mantuvo la mirada un instante más y luego volvió a sentarse. No se sentó del todo. Simplemente se quedó tras la silla, con las manos aferradas al respaldo como si necesitara algo a lo que agarrarse que no se estuviera derrumbando. Podía sentir cómo cambiaba cada respiración en el espacio que nos rodeaba. Mi hermano me miró después, inseguro, en algún punto entre la confusión y el arrepentimiento. Pero no le devolví la mirada. Todavía no. Ese momento pertenecía a mi padre y a mí. A todo lo que se había quedado sin decir. A todo lo que ambos habíamos perdido, y a todo lo que quizá nunca recuperaríamos. Pero por primera vez en años, no me sentí borrada. Me sentí vista. No como la general Cárdenas. No como la deshonra, la marginada, el fantasma. Solo Elena. La niña a la que una vez enseñó a atarse las botas con precisión. La hija que una vez creyó que podría comandar ejércitos. La mujer que había vivido lo suficiente para demostrar que él no se había equivocado, sino que solo no había estado dispuesto a esperar lo suficiente para saberlo. Y quizá eso era todo lo que necesitaba. No aplausos. Ni una medalla. Solo una mirada de vuelta, para recordarme que nunca había sido verdaderamente invisible. Solo inconveniente. La ceremonia terminó. Pero el ruido no. En cuestión de horas, los vídeos de los todoterrenos entrando se habían vuelto virales. Alguien había filmado al general Roldán saludándome desde 3 ángulos diferentes. Otro captó el discurso del Dr. Asim completo, tembloroso, pero claro. A la mañana siguiente, mi nombre era tendencia por primera vez en 15 años. No como una deshonra. No como un fantasma. Sino como un signo de interrogación. Algunos titulares lo llamaron redención, la general olvidada vuelve al foco. Desobedeció, pero salvó vidas, ¿quién tenía razón? Otros no fueron tan generosos, heroína o peligro, puso la general Cárdenas en riesgo una alianza diplomática. Las secciones de comentarios ardían como un incendio forestal. Desobedeció las órdenes, así de simple. Eso no es heroísmo. Es insubordinación.
Si no hubiera actuado, 43 niños estarían muertos. ¿Qué habrían hecho ustedes? Imaginen que cada soldado decidiera reescribir las órdenes. Tendríamos el caos. ¿Saben qué más? Tendríamos menos muertes por culpa de la burocracia. Incluso entre los veteranos, el debate estaba dividido. Algunos elogiaban mi decisión, llamando la claridad en el campo de batalla. Otros decían que había roto el código, y que una vez que eso se rompe, todo se desmorona. Los programas de radio trajeron a expertos en ética, generales, supervivientes de traumas. Todo el mundo tenía una opinión. Todos querían la última palabra. Excepto yo. No publiqué nada. No respondí. No escribí mis memorias. Porque nada de esto era nuevo para mí. Simplemente estaban teniendo la discusión que yo ya había vivido a solas. Pero los observaba en silencio, no para defenderme, sino para entender cómo el mundo le busca sentido a los grises. No me sorprendió que la gente eligiera bandos. Lo que me sorprendió fue cuánta gente hizo una pausa. Cuántos dijeron, no sé qué habría hecho yo. Esa pausa significaba algo. Porque durante 15 años, yo había sido la villana en una historia que nadie quería examinar. Ahora, por primera vez, la gente no solo juzgaba lo que hice, se preguntaban por qué. Y estuvieran de acuerdo o no, ese cambio del juicio a la indagación se sentía como una especie de justicia. Imperfecta. Caótica. Pero real. Volví a casa a la mañana siguiente. Sin ruedas de prensa, ni entrevistas, ni mesas redondas con analistas militares diseccionando cada una de mis decisiones. No devolví las llamadas de los periodistas ni respondí a las solicitudes por correo electrónico. No firmé ningún contrato para un libro. No dejé que nadie filmara un documental. No necesitaba una plataforma. Solo quería paz. La finca me esperaba. Las vallas aún necesitaban arreglos. El jardín se había asilvestrado con las malas hierbas de finales de verano. Mis botas se hundieron en la tierra familiar como si por fin se les permitiera descansar. Me quité la chaqueta con el parche del servicio, la doblé con cuidado y la puse de nuevo en el baúl junto a la caja de medallas que aún no había desempaquetado. Luego cerré la tapa y la deslicé bajo mi cama. No me estaba escondiendo. Simplemente no estaba actuando. Hay una diferencia. Durante años, mi silencio había sido forzado, impuesto por la clasificación de documentos, enterrado bajo el secreto y la vergüenza. Pero esta vez, era yo quien lo elegía. Y lo elegí. Ya no necesitaba corregir el expediente. Ya no necesitaba la disculpa ni el aplauso de nadie. La verdad había salido a la luz, no porque yo la arrastrara hasta allí, sino porque alguien que vivía gracias a ella decidió hablar. Eso fue suficiente. Que el mundo debata. Que los foros den vueltas en círculos. Que la gente que solo conocía el titular se pregunte si merecía la redención. Porque la redención no era lo que yo buscaba. Buscaba espacio para respirar. Para plantar. Para dormir sin el zumbido del juicio en mis oídos. Me desperté con el sol y di de comer a las cabras. Arreglé un poste de la valla roto con un martillo tan viejo que una vez perteneció a mi abuelo. Me preparé café en la misma taza desconchada que había usado la mañana después de retirarme. La vida no cambió, pero yo sí. En algún punto entre el convoy y el discurso, entre el niño que salvé y el padre que finalmente me miró, algo dentro de mí se asentó. No porque todo estuviera resuelto, sino porque yo lo estaba. Quizá nunca se me entienda del todo. Quizá la gente siempre discuta sobre si lo que hice fue correcto. Y quizá, solo quizá, eso esté bien. Porque la creencia no es un requisito previo para la verdad. Y la justicia no siempre es ruidosa. A veces es una mujer en su porche, viendo cambiar el cielo, finalmente en paz consigo misma. Llegó un martes. El sobre no tenía marcas. Sin remitente. Sin más sello que el habitual. Solo una caligrafía sencilla en el frente, para Elena.
dentro, una sola hoja de papel. Sin membrete, sin firma. Pero las palabras eran claras. Si me lo permites, me gustaría pasar por allí. No para pedir perdón, solo para escuchar. Eso era todo. Sin exigencias, sin defensas. Sin un, pero tienes que entenderlo. Solo eso. Y aunque su nombre no estaba escrito en ninguna parte de la página, supe quién la enviaba. La forma en que la I se curvaba al final. La forma en que el papel desprendía el tenue aroma del tabaco viejo y el pino. Me senté a la mesa de la cocina con la carta delante de mí durante casi una hora. El café se enfrió. El sol se deslizaba por la ventana. Mi pulgar rozaba el borde del papel una y otra vez. No lloré. No rabié. Solo me senté allí. Durante años, había ensayado lo que le diría a mi padre si alguna vez venía a buscarme. Había imaginado confrontaciones, discusiones, quizá incluso gritos. Pero esa única frase deshizo todo aquello. No porque arreglara nada, sino porque no intentaba hacerlo. No escribió para reclamarme. Escribió para ser testigo de quién soy. Y para un hombre como mi padre, cuyo amor era disciplina, cuya aprobación era silencio, aquello era un terremoto. Aún así, no le respondí. No porque lo estuviera castigando, ni porque no quisiera que viniera. Sino porque necesitaba que el silencio durara un poco más. Para respirar lo que se sentía al ser escuchada antes de que se me hablara. Aquella tarde, salí al porche con la carta todavía en la mano. La brisa era ligera. Las cabras estaban tranquilas. El mundo no tenía idea de lo que se estaba desplegando en mi pecho, pero yo sí. Y quizá él también. No sabía si vendría. No sabía si yo estaba lista. Pero sabía esto, esa carta no pedía perdón. Pedía un asiento. A veces eso es lo más honesto que un hombre puede ofrecer, especialmente uno que me enseñó a luchar siguiendo las reglas y luego me castigó cuando elegí a las personas antes que al protocolo. ¿Vendría, o no vendría? De cualquier manera, yo ya me había levantado de aquella mesa, aquella en la que una vez me sentaron la última, y había construido una propia. Y si llegaba, le serviría una taza de café. En la misma taza desconchada. En la misma mañana tranquila. Sin necesidad de disculpas. Solo espacio para hablar. Y quizá, solo quizá, espacio para escuchar. Aquella mañana, me desperté antes que el sol. El aire estaba inmóvil, como si la tierra aún no hubiera decidido respirar. Me moví por la cocina por instinto, los mismos tablones desgastados bajo mis pies, el mismo zumbido tenue de la nevera. Mis manos buscaron la tetera sin pensar. 2 tazas esta vez. Una para mí. Una para él, quizá. No vigilé el camino. No escuché si venía un motor o botas sobre la grava o el viejo camión gris que aún recordaba de años pasados. Solo herví el agua mientras humeaba y siseaba. Limpié el porche, solo un poco. Quité el polvo de la vieja mecedora. Saqué la segunda silla del rincón donde solía tenerla plegada. Ni siquiera estaba segura de por qué la había guardado todos estos años. Pero allí estaba, esperando, igual que yo. La puse al lado de la mía. No frente a mí, no de cara a mí como en una confrontación, sino junto a mí. Como iguales. Como 2 personas presenciando el mismo cielo. Era algo pequeño, en realidad, una segunda silla. Pero en nuestra familia, los asientos siempre habían significado algo. En nuestra mesa, tu lugar revelaba tu posición. El padre a la cabecera, la madre a su derecha. Luego los hijos, dispuestos por favoritismo o rendimiento. Cuando era más joven, solía acercarme centímetro a centímetro hacia arriba, esperando que un día pudiera ganar el asiento a su lado. Luego llegó 2010. Y así, de repente, me fui. Mi silla vacía. Mi nombre en silencio. Esta mañana, mientras el café se hacía, me senté en mi silla en el porche y puse la segunda taza en el brazo del asiento vacío a mi lado.
No pensé en lo que diría si él venía. No preparé un discurso. No ensayé el perdón. No revisité la ira. Solo esperé. El viento arreció suavemente. Los pájaros empezaron a parlotear en los árboles. Una cabra estornudó en algún lugar tras el establo. La vida continuaba. Observé el vapor que se desprendía de la taza intacta. Era hermosa en su quietud, no era un símbolo, ni una declaración. Solo una taza de café para alguien a quien una vez llamé padre. No estaba segura de que vendría. Pero poner esa silla, crear espacio, eso era para mí. Para recordarme que podía hacer sitio sin expectativas, sin amargura, sin necesidad de reescribir lo que ya había pasado. Solo espacio para alguien que, una vez, no me había hecho sitio a mí. Y si no venía, si ese asiento permanecía vacío para siempre, eso también estaría bien. Porque el acto de ponerlo allí ya era una clase de sanación. Una declaración silenciosa de que ya no vivía bajo la sombra de la ausencia. Que podía extender una invitación aunque nunca fuera respondida. Que podía dejar la puerta abierta, la tetera caliente, el silencio amable. Que podía vivir sin odio. Y quizá, solo quizá, esa era toda la victoria que necesitaba. Nunca he visitado el muro. No el tallado en mármol ni el iluminado por focos. No aquel en el que los turistas se apoyan para hacerse fotografías. No lo necesito, porque he visto otro tipo de muro completamente distinto. Uno que no está hecho de piedra ni de bronce. Está en los ojos de las personas a las que una vez saqué de los escombros. Está en el apretón de manos de un hombre que se acercó cojeando hacia mí en un hospital años después del rescate, sosteniendo la mano de su hijo y susurrando, «Se llama como tú». Está en la invitación de boda que llegó por correo la primavera pasada, de una joven enfermera a la que una vez saqué en brazos de una escuela derrumbada en Siria. Se casó con un bombero. Dijeron que podía sentarme en la primera fila. No fui, pero guardé la tarjeta. Está en la foto que tengo pegada en mi nevera. Un grupo de 10 niños, ahora adultos, frente a una clínica médica en Queens. Uno es pediatra. 2 se hicieron profesores. 1 trabaja en el cuerpo de bomberos. Cada uno de ellos vino de un lugar que la gente una vez llamó desesperanzado. Vivieron, y ese es el muro que yo visito. No todos los nombres quedan grabados en medallas o reciben elegías en discursos. Algunos perviven en las vidas que continúan, en las segundas oportunidades que se brindaron, en los futuros que se construyeron sobre las ruinas. Si me preguntaran ahora, ¿lo volvería a hacer? ¿Rompería el protocolo, arriesgaría el rango, me tragaría el silencio, entregaría el honor? Sí. 1000 veces sí. Porque entre las medallas y las vidas, elijo las vidas. Entre el silencio y el grito de un niño atrapado, elijo desobedecer. Entre desvanecerme en la historia y convertirme en un recuerdo en la historia de supervivencia de alguien, elijo ser la razón por la que alguien llega a crecer, amar, perdonar y, tal vez, algún día salvar a otro. Así que no necesito mi nombre en su muro. Solo necesito que no sea borrado. Eso es suficiente. Ahora vivo en una finca tranquila. El porche está en calma. Las cabras hacen ruido. A veces el correo trae cartas. A veces no, a veces me despierto en mitad de la noche y creo oír rotores lejanos, como fantasmas que vuelven a casa. Pero la mayoría de los días, bebo mi café en el porche. Leo. Respiro. Y recuerdo, no solo los rostros que salvé, sino los que no pude. Los que nunca olvidaré. Y si están escuchando mi historia ahora, donde quiera que estén, espero que se lleven una cosa consigo. No tienen que ser reconocidos para importar. No tienen que ser recordados para haber marcado la diferencia. Solo tienen que presentarse, incluso cuando los dejen fuera. Incluso cuando su nombre sea tachado. Incluso cuando nadie aplauda. A veces los actos más silenciosos resuenan con más fuerza a través del tiempo. Y a veces el milagro no es la persona que llega con gloria.
Es la que se quedó cuando nadie estaba mirando. Antes de despedirnos, nos encantaría saber desde dónde nos escuchan. ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente, o una noche tardía en la que historias como esta les hacen compañía? Cuéntenos en los comentarios, los leemos todos con gratitud. Y si esta historia les ha llegado al corazón, por favor consideren suscribirse al canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar su tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estén, esperamos que lleven esta historia consigo. Y recuerden, a veces el milagro no llama a su puerta. Espera en silencio, hasta que estén listos para abrir el corazón. Cuídense y nos veremos en la próxima historia.